El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos ya encontrándonos para iniciar diálogos este viernes previo a las elecciones. El Ecuador decidirá el domingo ya sobre dos candidatos, pero la Universidad Andina y dos profesores, dos catedráticos politólogos de esa universidad van a tener un taller, y un taller que podría ayudarnos, y vamos a pedirles que nos ayuden a reflexionar sobre el tema del Estado, y no sé si algunas formas de ver el Estado, o el rol que pueden jugar el Estado, o lo que han dicho en las constituciones de lo que se llama el área de los países bolivarianos, que deben ser los estados y cómo funcionan, empezando por este principio de no el Estado de Derecho, sino de derechos, y veamos entonces qué hay. Así es que bienvenidos a Pablo Andrade y a Esteban Nichols, profesores universitarios, politólogos, y les decía antes de iniciar el programa, gracias por venir, porque no siempre es fácil conseguir a los catedráticos universitarios, pero creo que el tema merita y es bueno antes de las elecciones. Así es que, Esteban, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. En medio de esto ustedes además van a tener un ponente, ¿no? Un ponente de quilates, así es que primero, si quiere, comience contándonos cómo está previsto esto. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Francisco, por la invitación. Sí, empecemos por ahí. La universidad y particularmente los programas de estudios latinoamericanos de doctorado y maestría, estamos organizando un taller, un seminario internacional con participantes de China, Noruega, Canadá, México, Venezuela, Ecuador, Malawi y Gran Bretaña, sobre el tema del Estado. Particularmente visiones del Estado contemporáneo del sur global, y básicamente con dos componentes: uno que tiene fuerza empírica, investigaciones sobre burocracia, sobre efectos del Estado en desarrollo, sobre cambios en el Estado y la seguridad, pero también un componente teórico, y en este componente el programa, el seminario trae a un, como usted menciona, un académico de elevadísimos quilates. Su nombre es Bob Jessop, y también a Dan Banek, entre otros, quien va a dar una conferencia magistral el día jueves en el Paraninfo de la Universidad Andina a las 6:30 de la tarde. Y básicamente la idea es, sí, reflexionar sobre el Estado con uno de los académicos más importantes del mundo, cuyas contribuciones son realmente importantísimas para la reflexión del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado como le digo, en la seguridad? ¿Cuál es el papel del Estado en el desarrollo? ¿Cuál es el papel del Estado en la libertad? ¿Cuál es la forma en que se ejerce gobierno? ¿Cuáles son los límites del gobierno versus la libertad? ¿Cuáles son las formas de democracia que son conducivas a ciertas formas de progreso, otras que no? ¿Cómo se relaciona el Estado a los regímenes de acumulación? Ahora mismo que estamos viendo el problema de Venezuela, usted puede ver que el régimen de acumulación rentista venezolano tiene una relación muy estrecha con el Estado y su crisis interna. La recuperación de PDVSA por Chávez no fue lo que en mi opinión, sí, al menos desde mi perspectiva, lo que se esperaba, y se ve una crisis interna del Estado y particularmente de las... Una pequeña paréntesis ahí. ¿Es posible, cuando usted dice la recuperación de PDVSA, qué significa la estatización de PDVSA? Sí, la estatización. Desde el punto de vista del gobierno chavista, digamos. Correcto. ¿Sí? Entonces ahí, Pablo, ahí ya comenzamos a tener definiciones sobre lo que puede ser el Estado. En el Estado ecuatoriano, la Constitución resultaba muy novedosa, y yo creo que va al camino de lo que ustedes van a discutir y van a analizar, a reflexionar en estos días. ¿Este Estado nuestro es más Estado o no?
Bienvenido. Bueno, gracias Francisco por la pregunta, porque creo que topa un tema esencial, y es que hay que distinguir entre lo que sería el régimen jurídico de un Estado, ¿no es cierto?, y lo que es el Estado. El régimen jurídico de un Estado simplemente lo que regula, ¿no es cierto?, es qué es lo que puede hacer un gobierno con el Estado. Pero no nos responde a la pregunta de qué es el Estado. Claro. El Estado, desde mi perspectiva, que a veces compartimos con Esteban, a veces no. A veces no. Y eso es precisamente parte de la riqueza de la colaboración que nos ha llevado a este seminario. El Estado, yo lo veo en parte como resultado de procesos históricos de largo plazo, ¿no es cierto?, que finalmente terminan produciendo, digamos, una bodega, un stock de recursos, ¿no es cierto?, recursos de todo tipo, simbólicos, humanos, capital humano, ¿no es cierto?, los servidores públicos son un stock de recursos, físicos, ¿sí?, y también monetarios. Pero el stock por sí solo no puede hacer nada. Claro. Necesita un gobierno que le oriente para un lado, necesita el motor que primero le haga funcionar y después el volante que le conduzca. Exactamente, necesita quien lo conduzca, ¿no es cierto? Pero ese quien lo conduce está regulado por el régimen jurídico, ¿no es cierto?, en el límite, digamos, de hasta dónde puede girar o dirigir al Estado. No lo puede hacer de cualquier manera, tiene que hacerlo con ciertas o supuestas ciertas condiciones. La Constitución ecuatoriana tiene algunos problemas en términos de regulación de conducción del Estado. Por ejemplo, le permite al Ejecutivo, ¿no es cierto?, una serie de, o pone en manos del Ejecutivo una serie de instrumentos que exceden, digamos, lo que sería deseable en términos de control de... ¿Hiperpresidencialismo lo que dicen? No tanto. No me gusta el término hiperpresidencialismo, sin lugar a dudas. Tiene exceso de... sin lugar a dudas, una concentración de poder muy fuerte. Ahora, no es una tendencia aislada, ¿sí? Uno puede mirar ese tipo de evoluciones, no solamente en la región, especialmente en la región andina, tenemos varios ejemplos, pero también fuera de la región. Por ejemplo, si usted mira sin necesidad de cambios constitucionales, si usted mira la evolución de los poderes del Ejecutivo en Francia, ¿sí?, digamos, desde la reinauguración de la democracia post-de Gaulle, hasta ahora uno mira que, digamos, más o menos 1990, el poder no estaba tan concentrado en el presidente. Ahora está muchísimo más. Claro. Quizá Estados Unidos, forma de gobierno que optaron los franceses. No necesariamente, porque la forma de gobierno es una forma semipresidencial, republicana y democrática. Pero tiene que ver mucho ahí el Parlamento, a diferencia de lo que tendría que ver nuestra asamblea. De acuerdo, pero así todo el equilibrio entre la presidencia y la asamblea francesa, ¿no es cierto?, ha jugado a favor de la presidencia. Y uno encuentra también ese proceso de más larga duración, por supuesto, arranca en los años 30 más o menos, en Estados Unidos, ¿sí? al punto que uno de los trabajos clásicos sobre la presidencia, o mejor dicho, sobre las regulaciones en Estados Unidos, tiene un título muy llamativo que se llama La Presidencia Imperial. Fue escrito por Malcolm Lowry allá en los años 80, cuando él veía que Ronald Reagan acababa de concentrar aún más el poder
Pero esta es una trayectoria que arranca, como le decía, en el largo tenemos plazo. cosas en los Estados Unidos, por ejemplo, se van como que, pese a tener una mayoría parlamentaria y mayoría absoluta en el caso del señor Trump, ese parlamento es capaz de decirle al señor Trump, esto no. Sí, por supuesto. Yo creo que no tendría mucho sentido un parlamento que no pueda decirle al presidente que no, o a la presidenta que no. Sería un sinsentido. Ahora, en la ley, por ejemplo, la reforma a la ley de salud, una parte no solamente decirle al presidente que no, sino ha habido una disputa dentro del Partido Republicano. Es decir, que no todos los miembros del Parlamento se han allanado a la política. A la propuesta del presidente que ellos ayudaron a elegir. Y de Paul Ryan. ¿No es Claro. cierto? Entonces eso me parece a mí que es aún más significativo, porque es definitivamente el caso, que si una asamblea no le puede decir, un parlamento no le puede decir que no al presidente, pues no es un parlamento. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que esto es importante de resaltar con respecto a la democracia estadounidense. Lo que se llama el Freedom Caucus le ha dicho que no al establecimiento republicano, o sea, la parte del Tea Party, que ahora es importante, que tiene, me parece que son 8 miembros, en ese número puedo estar equivocado, pero eso me parece digno de resaltar. Hay otra cosa que también creo, con respecto a lo que decía Pablo en el caso de Francia y hablando de las cuestiones sobre parlamentos y regímenes presidencialistas, hiperpresidencialistas, semipresidencialistas, poco presidencialistas. Es importante, y esto vamos a topar en el seminario, ¿sí? Es importante anotar que el Estado no es solamente lo que decía Pablo, pero también tiene otras. Sí, son regímenes de dominación. Y estos regímenes de dominación operan de manera asimétrica. Es decir, el Estado puede generar un régimen de obediencia en ciertas instancias histórico específicas, con ciertos regímenes de acumulación, pueden ser industrializados, pueden ser de tipo predominantemente rural, agrarios. Y estos regímenes de dominación son importantísimos. Y una cosa importante del Estado, más allá de ser entre comillas, el único ente que ejerce el monopolio sobre el uso legítimo de la violencia, a la Weber, lo cual sabemos que está equivocado a partir de los ejemplos de México o Colombia, es uno de los entes, si se quiere, que atraviesa o que articula formas de poder a través de toda la sociedad. No hay otros ejemplos. No hay un sector en donde el Estado no esté presente. Más o menos. De una forma de regulación, otra porque está ahí, porque financia, otra porque... Digamos que el Estado es, si se quiere ver, es el agente que más espacios ocupa. Más que la iglesia, más que el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto de más que el mercado sería algo debatible. Ya veo algunos pensadores erizándose por lo que estoy diciendo, pero me parece que esa es una de las cosas importantísimas del Estado, su capacidad de articular regímenes de obediencia. Y hay una cosa antes de continuar con la democracia como tal, frente al Estado, ¿tiene un rol solo ideológico o es la que va a regular a la forma de Estado que queremos? O sea, en términos formales, la democracia, por supuesto, que regula el Estado, o define al Estado. O lo que decía Pablo, tiene los límites para que actúe tal. Y ese es el Estado formal, o si usted quiere, la teoría del Estado constitucional, ¿no es cierto? Entonces, la forma del Estado está definida a partir del esquema legal, siendo la Constitución la cúspide de dicho esquema. Entonces, por ejemplo, un sistema republicano, al que hacía referencia Pablo, es consustancial a la división de poderes, claro, ¿no es cierto? Entonces eso está definido en la Constitución. Pero la división de poderes, y aquí puede tomar la posta Pablo también, no solamente es una cuestión de definirlo, sino es una cuestión de prácticas, ¿no es cierto? Y estas prácticas son regímenes de obediencia. Sí, eso yo decido hasta qué punto uno decide conscientemente o no, es un debate. Claro. Pero yo decido arrojarme a este régimen de obediencia y respetar ciertas normativas, ¿no es cierto? Y entonces ahí nosotros entramos al campo de la discusión sobre el poder, que va más allá de lo que usualmente discutimos en Ecuador, que son las cuestiones de, no, este sistema es demasiado presidencialista, entonces tenemos que ahora
cambiar el sistema presidencialista a uno menos. Y entonces eso va a ser al país más democrático, ¿no? Yo creo que la discusión no es tanto por ahí. Póngase a pensar en el siguiente ejemplo, y con esto tal vez le cedo la palabra a Pablo o a usted, Francisco, de nuevo, pero el Parlamento canadiense tiene la potestad de suspender el Parlamento por ciertas circunstancias de menor importancia realmente en términos de la vida de un país. Y me acuerdo que hace unos 7 u 8 años Stephen Harper en la época navideña suspendió el Parlamento por unos días. Sí. Imagínense lo que significa eso. Pero ese dispositivo jurídico en Canadá no se utiliza como una práctica despótica. Sí. No es un instrumento para callar algo, sí, sino para el momento que se requiere como Estado. Sí, pero está ahí, ¿no es cierto? Claro. Entonces, uno tiene que pensar en estas formas del diseño institucional de una democracia no son lo más importante, sino crear un régimen de obediencia a la democracia. ¿Cómo se hace eso? Claro. Pablo, entonces ahí hay, ya cuando se habla de un régimen de obediencia, yo siempre me he puesto a pensar, eso choca con la democracia. Pero es claro, pero cuando le dicen no, la obediencia pasa por respetar. Y entonces, claro, a mí eso ya no es obediencia, sino respeto. Pablo, ¿cómo diferenciamos de estos dos formas, diría, de incluso de que lingüísticamente, fonéticamente, como quieran llamarle, de entender? ¿Cuál es más respetuoso o cómo entendemos eso? Ustedes que dictan clases. Yo creo que la relación entre Estado y democracia es una relación compleja. Ya. Pongámoslo de esta manera. No es posible la democracia moderna sin el Estado moderno. ¿Sí? Pero al mismo tiempo no es posible que la democracia evolucione, sino regulando y poniendo límites al poder despótico del Estado. Yo creo que hay dos poderes, o debemos distinguir dos formas de poder del Estado. El uno es el poder despótico, el poder en el cual el abusivo, el Estado puede imponer su voluntad, o quienes controlan el Estado pueden imponer su voluntad sin consultar con nadie. ¿Sí? El ejemplo más reciente es, Venezuela. Claro. ¿Sí? ¿Se consultó esa decisión con alguien? Sí, probablemente dentro del grupo de la que sala controla de la corte y el gobierno. Sí, probablemente. Para que los respalde. Pero nada más. Claro. Y luego hay este otro poder del que en parte está hablando Esteban, ¿sí? Que es este poder que en las ciencias sociales, en la sociología política, se le llama el poder infraestructural del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un poder que está por debajo, ¿no es cierto? Pero que hace funcionar la institucionalidad sería. Por un lado, y además supone una presencia diferenciada en la sociedad, ¿sí? Es decir, pensemos en más o menos, va a parecer un ejemplo medio absurdo, pero pensemos en la diferencia que existe en cuanto al poder del Estado en, digamos, la Plaza Grande y sus alrededores. Y Pedernales. ¿Sí? El poder del Estado en la Plaza Grande es incuestionable. Uno casi puede ver la fisicalidad del Estado, lo físico del Estado, ¿no es cierto? Está ahí el palacio, en fin, todos estos elementos. Uno va a Pedernales, ¿y dónde está el Estado? Bueno, ahora está en los campamentos. No estaba, hasta hace poco tiempo no estaba. No estaba ni siquiera en la jefatura política. Ni siquiera estaba en la jefatura, no estaba en el Parque Central. No, ¿sí? Porque no hay Parque Central. Exactamente. Hay un edificio que está en la calle principal, que era donde el registro civil, donde estaba la jefatura. La presencia es limitadísima. ¿Y cuánto podía imponer su voluntad? Hacer cumplir las decisiones del Estado en ese lugar, muy poco. Ahora, para seguir con su distinción, ¿no es cierto? Hubo el terremoto de la zona de Pedernales, ¿no es cierto? La presencia estatal aumentó. ¿Cómo? Bueno, para empezar se desplazaron miembros de Fuerzas Armadas, hubieron campamentos de refugiados, se construyeron servicios de salud emergentes, hay una mayor presencia de créditos, recursos de asistencia, todo ese tipo de cosas del Estado, ¿no es a través de quien lo administra, que permiten esa obediencia automática, o
semiautomática de la cual, o a la cual apuntaba Esteban. Por ejemplo, si usted quiere, digamos, que usted perdió su casa en Pedernales y usted quiere reconstruir su casa en Pedernales, bueno, tiene que cumplir una serie de pasos, ¿no es cierto? Y el Estado finalmente le va a dar los recursos que usted necesita para construir su casa. Pero si es que cumple, ¿no es cierto?, con cada uno de esos pasos, del terreno, lo cual significa que para empezar usted tiene que, tiene que tener una escritura clara, tiene que haber sido dueño de ese terreno, tiene que demostrar eso legalmente, luego tiene que aplicar a los requisitos del crédito. Todo eso le implica una obediencia automática, o si usted prefiere, un respeto a la ley, que es automático. Ahora, este es un tema complicado. Pero ahí le quiero proponer una cosa que dice el presidente de la República, se presenta, y dice, aquí nadie me grita, aquí no me llora, agua ya, sí hay suficiente, ya viene, no hay ahorita, pero ya viene, así es que se me calman, y al que me grite, sea mujer, hombre, ni le meto preso. ¿El Estado se manifiesta ahí o hay que se manifiesta? Vuelvo a la cuestión de la relación entre democracia y Estado. El Estado moderno, bajo un régimen democrático, no es propiedad de gobierno alguno. ¿Sí? Si estuviéramos... La actitud humana entonces del gobernante. Digamos que sí, o sea, ahí hubo un exabrupto que yo entiendo que el presidente lo tuvo en función de las circunstancias de ese momento, pero realmente el Estado no le pertenece ni al presidente, ni al partido que controla el gobierno, no le pertenece, no hay forma. Ese tipo de Estado, donde se confunde al gobernante con el Estado, es el Estado más primitivo posible. Son los estados medievales, son los estados del Renacimiento, ¿no es cierto? O son formas estatales que históricamente, pues, normalmente ya no existen, o que uno puede encontrarlas en circunstancias muy especiales, y vale la pena señalar que normalmente esos estados no tienen regímenes democráticos, punto uno. Punto dos, la obediencia no se obtiene necesariamente de una manera automática, normalmente hay enormes aparatos represivos. Ya no hay obediencia, sino sometimiento. Hay sometimiento, y es decir, hay un enorme poder despótico. Normalmente no son estados que alcanzan a cubrir tampoco todo el territorio nacional, ¿sí? Y finalmente son estados que provocan grandes catástrofes en términos de desarrollo. Son estados que en la terminología se las conoce como depredadores. ¿Sí? Estos son precisamente Pablo, algunos les voy temas a pedir para hacer un pequeño corte, y en la segunda parte yo sí quiero que entonces descubramos qué tipo de Estado podemos tener, y si lo que está escrito en la Constitución y en las leyes nuestras será solamente de la posibilidad del que nos gobierna para aplicarlas de mejor manera, para ver cómo estamos. Estamos conversando con Esteban Nichols y Pablo Andrade, politólogos de la Universidad Andina, que a propósito de reflexiones que van a tener un seminario la próxima semana reflexionando sobre el Estado, algo que a veces no terminamos de descubrir bien. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito,
Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso para seguir conversando y descubriendo esto del Estado, que a veces está en todas partes, casi diríamos, pero no terminamos de identificarlo bien y para qué nomás sirve. Entonces ahí, Esteban, yo diría, esto que estábamos discutiendo, no basta con la Constitución, no basta con la parte jurídica, basta con que con tener la razón y que alguien nos la dé. Bueno, primero habría que preguntarle, Francisco, ¿basta para qué? ¿Qué quiere decirnos con basta? ¿Qué es lo que queremos obtener? No sé, basta para la relación social, para poder definir el poder, para poder controlar el poder también. Bueno, para ponerle límites al despotismo del Estado. Claro. Esa podría ser para que no sea un Estado absoluto. Sí, y eso es primero creo que un proceso histórico complejo que demanda de varias aristas. Una es sin duda la jurídica. Otra también pasa por los acuerdos entre fuerzas sociales en disputa, cómo se resuelven estas mini guerras internas, ¿sí? Muchos teóricos piensan que los estados y posteriormente los regímenes democráticos tienen que pasar por procesos duros de guerra interna o externa. Lo cual... para consolidarse y hacer un pacto social. Sí, por ejemplo, sí. Chile podría ser un ejemplo, tal vez no, pero es ciertamente el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, un caso importante. También hay excepciones, como la canadiense. También tiene que pasar, también ayuda tener un régimen o una disponibilidad de recursos económicos afluente, una buena posición económica, si se quiere. Y esto tiene que ver, por supuesto, con la posición de un país relativa al mundo. Entonces, todos estos elementos se conjugan de alguna manera para definir el régimen de poder en un país. Ahora, con respecto creo que todavía hay un poco la idea esta de ejemplificar lo que estamos viviendo con que alguien en el poder le mande a alguien a meter preso por un gesto, por una ¿qué diría? Mala seña, pongámosle. Sí, entonces esto con respecto al Estado, y esto también vamos a discutir en el seminario, y nuevamente reitero a la gente que nos está escuchando que el día jueves a las 6:30 de la tarde en el Paraninfo de la Universidad Andina va a venir Bob Jessup y Dan Banik a dar una conferencia magistral y toparemos todos estos temas. Pero eso le quiero ubicar un poquito más en la cuestión de complejizar esta situación. Sí. Uno dice, te voy a mandar preso porque me pusiste el dedo, pero uno dice eso en un contexto también, me parece a mí, donde los valores de tal vez masculinidad o de no romper la idea de que quien está en la cúspide del poder tiene su lado masculino, y esta institución de la masculinidad no puede ser digamos, no puede ser respetada porque es exactamente, es lo más profundo que tiene un ser humano para proteger. Ese tipo de cosas yo creo que se reflejan mucho en el aspecto macro. La formación de la parte humana. Sí, bueno, el aspecto macro y en las instituciones y cómo las instituciones jurídicas se ponen en práctica. Entonces eso yo creo que también es importante considerar. Esa expresión de tú te me vas preso, o si es que tú me faltas al respeto, nos vamos afuera y arreglamos este problema como en las cavernas. Eso también dice mucho de dónde estamos y qué lenguaje calza en la sociedad. O sea, eso se entiende, ¿no? El público que escucha eso entiende qué significa esa amenaza desde el punto de vista de estar en una posición, ¿no? Pero ejemplifica lo que puede ser eso que conduce el Estado. Sí, claro. Para definir entonces, Pablo, para definir al Estado, y quien administra el Estado no es necesariamente el que representa a todo el Estado.
El gobierno tiene una responsabilidad administrativa sobre el Estado. El Estado se representa de alguna manera a través de sus oficiales, por así decirlo, de su servicio. Por ejemplo, el presidente de la República, ¿sí?, es no solo, pero una de sus funciones esenciales es la de ser el administrador general del Estado. De sus pero no es el gerente propietario. Claro. Punto uno. Punto dos. Digamos, el policía, o para ser aún más simplista, la persona de la agencia, del SRI, que le entrega a usted el formulario y le enseña cómo llenarlo, le ayuda a llenarlo, ¿no es cierto? Ese es un representante del Estado, ese es un agente del Estado. O si usted quiere ponerlo en ese momento, su relación como ciudadano, ¿sí? Es decir, como habitante de este territorio provisto de X derechos, ¿no es cierto? Su relación en ese momento es con el Estado. Es decir, la persona no es cualquiera, es el Estado, ¿sí? El servidor público, en última instancia, si uno mira, hay dos formas de mirar el Estado. Uno puede mirarlo macro, ¿no es cierto? O puede mirarlo a un nivel microscópico, y a nivel microscópico finalmente son las múltiples agencias, ¿no es cierto? Son cada uno de estos agentes los que finalmente establecen esa relación. La enfermera de un hospital público que me atiende en representación del Estado, ejerciendo que la obligación que tiene el Estado por la ley de darme, no salud, sino de curarme de la enfermedad. Pero salud no... Pongámoslo de otra manera, desde la perspectiva de teoría del Estado. Exacto. ¿Sí? En ese momento, el Estado le está proveyendo un servicio. ¿Sí? Un servicio al cual usted, por supuesto, tiene derecho en la medida en que es un ciudadano incluido en un conjunto de derechos sociales. Y creo que ese es un punto importantísimo. Fíjese que cuando empezó este siglo, hace muy poco tiempo, ¿sí?, en el año 2000, poco más o menos, ¿no es cierto?, existía este cuento de que los estados iban a desaparecer pasado mañana. En estos 10, 15 años, estas casi 2 décadas, ¿no es cierto?, si hay algo que hemos comprobado es que el Estado no solamente que no ha desaparecido, sino que cada vez es más importante. Claro. Lo que es más interesante, cada vez es más importante precisamente en aquellos núcleos, desde núcleos de producción, ¿no es cierto?, de este relato. El poder a través del Estado para ir lo que nos el Estado es un mediador. Poder en sí. Pero es un acumulador de poder, pero al mismo tiempo es un mediador. Todos los ¿sí? grupos. ¿Por qué? Porque media las presiones internacionales, pasan a través del Estado, ¿sí?, y al mismo tiempo organiza el campo de la sociedad. Se embrolla con la sociedad, se mezcla con la sociedad, ¿sí? Y en ese sentido produce fenómenos propios que tienen que ser entendidos en sus propios términos y que normalmente no pueden ser comprendidos si tratamos de mirarlos solamente desde una perspectiva jurídica, solamente desde una perspectiva sociológica. Si miramos solamente al Estado como relación de dominación, que lo es, perdemos una serie de otros elementos y de otros efectos que no son del todo predecibles. Y es precisamente por eso que estamos haciendo este seminario. Y es precisamente porque hemos visto que estos desafíos intelectuales, estos desafíos en nuestra comprensión, estos fenómenos raros que ocurren, no son exclusivos del Ecuador. Se van presentando en varias partes. Se van presentando en varias partes, incluso en lugares impensados. Nuestro seminario está auspiciado por la Universidad de Oslo, sí, que tiene un interés muy especial, ¿sí?, porque su propio Estado, ¿sí?, el Estado noruego, presenta desarrollos, fenómenos que no estaban previstos. ¿Sí? Que no habían estudiado antes o que se descubrieron ahora. Que el conocimiento que tenemos en este momento, que tienen nuestros colegas noruegos, ¿sí?, le ha llegado a un límite. Y lo mismo encontramos entre los colegas chinos. Hay colegas que vienen de China,
¿sí? Entre colegas de África. Pero en China, ¿no será que están buscando más bien un rol del Estado frente a lo que ha sido en estos últimos, qué sé yo, 60 años, 70 años? Un rol distinto. Desde 1978 hay un rol diferente, ¿no es cierto? Pero es un camino muy experimental, ¿sí? Donde no hay donde las teorías normales se han dado, digamos, se han dado contra la pared. Y eso es lo que nos está pasando. Pero también en América Latina, también en Chile, también en Brasil. Sí, yo quería ir, pero han tenido, como decía Esteban, pero estos, Chile, Brasil, no sé si Noruega, ahí no le he seguido mucho, más bien parecía lo más estable, lo más, el crecimiento económico, la parte social, la más bonita, que hay que irse a Noruega, ¿no es cierto? Pero han tenido válvulas. Esto de la democracia le da un espacio para que puedan ir saliendo estas tensiones propias del manejo del poder. Y yo creo que para mí es esencial. La organización social, lo que se llama aquí las organizaciones civiles, de la sociedad, civil. La sociedad civil, ¿tiene un rol con el Estado o regula la relación con el Estado? ¿Y sirven estas? ¿Hay que anularlas o hay que fortalecerlas? ¿Qué Estado se necesita para eso, Esteban? Mi opinión personal es que, por supuesto, hay que fortalecerlas y hay que tener un Estado precisamente no depredador. Y esto es importante. Un Estado que pueda apoyarse en el capital social organizado, ¿sí? Para potenciar las capacidades productivas de un país, las capacidades de innovación de un país, y no me refiero a un capitalismo depredador ni nada de esto, sino, por ejemplo, ante la amenaza del cambio climático. Necesitamos nuevas formas de pensar, nuevas ideas, que además se traduzcan en aspectos, políticas públicas y en aspectos materiales de la vida, ¿no es cierto? En políticas públicas, por supuesto. Y un Estado que se aísla, esto es una de las tesis que Pablo y yo hemos avanzado en un artículo reciente que hemos publicado en Europa. Si el Estado se aísla de la sociedad y principalmente de sus estructuras organizadas, de su capital social, lo que ocurre es un Estado que puede devenir un Estado con altos niveles de autoridad, con un sentido de excepcionalidad, que está por sobre la sociedad y quiere articularla de manera vertical. Este Estado, yo estoy ahorita hablando como si el Estado fuera lo mismo que el gobierno central, y no lo es. Pero ahora, para cuestiones de ahorrarnos toda la explicación teórica, continuemos con este lenguaje. Entonces, el Estado, yo creo que haría mejor, y estoy hablando del Estado como actor, que tampoco lo es, pero también nos vamos a ahorrar un poco esa complejización teórica. El Estado tiene que aprovechar de la organización social precisamente por lo que le digo. Ahora, el Estado aislado de la sociedad se puede fácilmente convertir en un Estado depredador o en un Estado que tiende a retroceder en los avances que se han hecho a partir de las iniciativas dentro de la sociedad. ¿Sí? Por supuesto, me refiero a la sociedad organizada. Claro, pero este retroceso podría generar la sensación de estabilidad y una sociedad más obediente, menos deliberante. Como decía Pablo, con menos consultas, sí, pero obedeciendo. Sí, a ver, hay una cosa aquí importante. La obediencia no es mala, entre comillas, ¿sí? La libertad, usted sabe, es una cuestión abstracta que solo se define en la práctica. Podemos tener doctrinas de libertad, definiciones de libertad, pero la libertad, piense usted en una libertad absoluta. Claro. Es muy difícil siquiera pensarla, mucho menos practicarla. En la que sí podemos pensar es en una libertad que tiene que estar definida y potencializada bajo esquemas de responsabilidad, o sea, de autolimitaciones, y de limitaciones expuestas también por el exterior, por algún agente. De que mi derecho llega hasta el derecho. En parte, por supuesto, eso es parte de. Entonces, esta libertad absoluta me parece que es algo que no hay. Y entonces el Estado o los regímenes de obediencia pueden ser agentes que conducen hacia un mundo social más libre, porque más aplican el pacto social, o sea, el acuerdo de todos, puede ser la Constitución. Porque aplican el pacto social, puede ser la Constitución, sí, tiene que ser la Constitución, en la época moderna, por supuesto, en las sociedades complejas de masas urbanas, tenemos que tener, la ley tiene que
tiene que regir, por supuesto. Pero sí, refiriéndome a esta noción de obediencia, yo creo que hay que ser muy específicos al respecto. La obediencia no significa tiranía. ¿Sí? La obediencia es necesaria para el ejercicio de la libertad, creo yo. Es necesaria para el ejercicio de la democracia. Pero los regímenes de obediencia, creo yo, se potencializan con un Estado, o su mejor expresión, su expresión más saludable, se da en sociedades en las que el Estado aprovecha de la organización social. Entonces, para volver al inicio de su pregunta, por supuesto que las organizaciones sociales son centrales, son importantísimas, y las resoluciones de los conflictos entre sociedad y Estado podrían resolverse con ellas, ¿no? Sí, bueno, y esos efectos son el Estado. Esos efectos de esas batallas son lo que es el Estado. Pablo, ahí viene una cosa adicional que sería, siempre se hablaba de la democracia participativa y que esta derivaba por la democracia representativa. Entonces la participación estaba en elegir que representantes en un principio, y la otra es de que se puede hacer una participación, que se yo, vía consultas. Están consultando todo, como los suizos creo que se consultan cada vez que hay alguna cosa y resuelven vía referéndum. ¿Pasa por tener esa forma de democracia participativa, o cómo descubrimos un Estado en donde todos tenemos este rol que ustedes nos acaban de recordar, pero que les recordemos al que administra el Estado, al que nos representa, que también tiene que tener unos límites? Ese es un problema. Y usted se especializa en hacer preguntas difíciles, ¿verdad? Es que yo lo que quiero es aprovechar, lamentablemente. Es un problema pero bien complejo. Pero es político, porque hay es un problema político, sin lugar a dudas. Los mecanismos de democracia directa, no hablemos de democracia directa o de democracia participativa en abstracto. Yo creo que es mejor bajar un poquito el nivel, ¿no es cierto? Y hablemos de los mecanismos, hablemos de mecanismos de democracia directa como mecanismos concretos mediante los cuales la ciudadanía finalmente retiene el poder de tomar una decisión. ¿Sí? Eso es lo que es un plebiscito, eso es lo que es un referendo. En ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, en condiciones democráticas, lo que sucede cuando se ponen en marcha estos mecanismos de democracia directa es que las decisiones tomadas por el legislativo o por el ejecutivo pueden ser revertidas por la ciudadanía. O podría ser también, las probabilidades son más o menos 50-50, o podría resultar también que la ciudadanía decida que no, que esa política se mantiene y seguimos. ¿Sí? Le da el respaldo y el visto bueno. Le da el respaldo y el visto bueno y seguimos. Eso normalmente en condiciones democráticas. En condiciones autoritarias la cosa es distinta. Esto hay varios estudios empíricos. Le decía, en condiciones democráticas las probabilidades son 50-50. En condiciones autoritarias, en regímenes autoritarios, fíjese que esperaríamos que sea un 100% siempre a favor del gobierno, ¿sí? Pero resulta que no, es apenas de 82%, es decir, un 18% varía. Todavía dice que no. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que los mecanismos de democracia directa son activados, o deben ser activados, solo en condiciones en las cuales se quiere, o es necesario, ¿no es cierto?, que la ciudadanía recobre el poder de decisión de cada uno. ¿Sí? Pero en condiciones normales, la ciudadanía lo que hace es elegir un gobierno, ¿para qué? Para que gobierne sin consultarle a uno. ¿Sí? Yo sé que sin consultarle a uno. Sí. Yo creo que esta posición es sumamente problemática. Habrá más de uno que me odie por lo que estoy diciendo, yo creo que pero usted es el asesorado al presidente actual, al saliente.
No. No. No, mire, No, esto de- ¿por qué? pero Porque sí la, que me- porque la claro. administración ¿Pero del eso Estado... no choca con la democracia? No, la administración del Estado supone constantemente La el tomar responsabilidad decisiones que le que da. tienen que estar, preferiblemente, la mayor parte de ellas reguladas Ya. y ser rutinarias. Ujú. Pero hay otras que no lo son. Por ejemplo, tomas de decisión de política de desarrollo, Bien. que es el campo en el que yo Ujú. Sí, más, sí, sí. más he trabajado. ¿Sí? Eso O implica sea, asuma el procesos... gobernante la responsabilidad que le den la representación. Asume el hecho de que una de sus tareas es administrar el Ya. Estado y formar políticas y tomar decisiones. En el proceso de formación de política es muy necesario, pues en el caso de políticas de desarrollo, por ejemplo, es muy necesario el input de la sociedad, Ya. de grupos sociales que tienen una serie de intereses. Por Algo ejemplo, que decir. si uno elige Minería, por ejemplo. si uno elige una política de desarrollo industrial, Ya. tendría que haber un proceso de relación permanente, cotidiana, con los sectores industriales. Pero ese proceso tiene que estar regulado y además ser conducido de tal manera que no sean solo los intereses de los industriales los que predominen en un determinado Sino momento. los que requiere ¿Sí? el país. Sino los que se necesita para aumentar la capacidad productiva de la sociedad. Por ejemplo, Sí. digamos, la política industrial selecciona, ¿no es cierto?, que Ecuador se va a convertir en un productor muy importante de, digamos, pantallas de televisión. Ya. Ni siquiera el televisor no todo completo. el televisor, la solo la pantalla, Ya. el cristalito, Ya. ¿sí? Que es un cristal de alta tecnología. Perfecto. ¿Cómo se llegó a esa decisión? Bueno, es que tenemos estas capacidades, hemos detectado estos elementos, hay estas industrias que están dispuestas a hacerlo. Perfecto. Pero, en determinado momento, el Estado va a tener que decirle, usted ofreció, ¿sí?, exportar, no sé, Claro. 2 toneladas o 300,000 vidrios de pantalla de televisión al año y solamente ha exportado Produce 5. 30,000. Ya. Lo siento, usted deja de recibir ese subsidio, por mucho que patalee. O ¿Sí? sea, ahí vuelve al acuerdo. Es decir, Vuelve al acuerdo y a la tiene ley. que haber esa posibilidad, tiene que haber esa interacción. De otra manera, hay lo que se llama una captura del Estado, ¿sí? O lo que tenemos en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto?, un Estado que se dirige en tantas direcciones, ¿no es cierto?, que no se tiene, volvamos a la metáfora del principio, no se tiene un auto, ¿sí?, sino que se tiene, no sé, una carrera de caballos, cada cual corriendo con el jinete en la dirección que se le ocurre. Ya. No lo ha asesorado el presidente. Queda confirmado. Queda confirmado. Este rato confirmó. Pero con esta afirmación de que vas, dije, no, por aquí hay una base teórica de lo que nos ha pasado estos 10 años. Pero no, con esto último no. Esteban, se nos está Bien. terminando el tiempo y lamentablemente yo sí aspiraría que ustedes nos regalen más tiempo a la sociedad, porque Con siento mucho temas gusto. a veces medios difusos. Ujú. Para muchos, sí hay que darnos el trabajo de pensarlos para intentar también hacer de la democracia un sistema de vida, ¿no es cierto? Que los que creemos en eso creo que hay que De acuerdo. echar mano de esto. Entonces, primero tienen jueves y viernes. Jueves y o viernes, Jueves sí. y viernes el seminario. ¿Tienen que matricularse, inscribirse? Gracias, Francisco, por la pregunta. Sí, la sección que está abierta al público requiere de una inscripción en línea. Ya. Las inscripciones están abiertas. Todo el mundo puede ingresar a la página web de la Universidad Andina, uasb.edu.es. Ahí está anunciada la conferencia de Bob Jessop. Ya. Uno ingresa y se inscribe y es gratuita la entrada. Ya. Es en el Paraninfo de la Universidad Andina, el salón es el más grande que tenemos, ¿no? Me Sí. parece. Creo que sí, creo que es el Sí, tema sí, más y en el bastante que más amplio. se desarrollan actividades Sí. de la sociedad civil. Así es, exactamente, Sí, es muy de la importante. academia igual, pero creo que sí es el Y que Francisco, más- déjeme insistir a la gente que nos escucha que
bueno, aparte de Bob Jessup, que como le digo, es un académico de peso mundial, realmente una eminencia, alguien aquí que no Pablo y yo se les felicita por traer a gente así, no es fácil, ¿no? No es fácil, agradecer por supuesto, bueno, a nuestro trabajo, porque a partir de eso es lo que, esto ocurre, pero la Universidad de Oslo, que es la que nos auspicia a partir precisamente de lo que digo, del trabajo que Pablo y yo hemos hecho, pero también aparte de Bob Jessup viene mucha gente de otros países de un altísimo, no alto, altísimo nivel académico. Entonces las charlas van a generar... ¿Las charlas también están abiertas o no? No, esto es un taller de trabajo para una red... ¿Producir algún documento? Sí, varios documentos entre publicaciones en revistas especializadas, libros, y bueno, tendremos otros materiales de difusión, pero el público está invitado a la sesión abierta. La única que es realmente abierta es solamente la conferencia magistral. La conferencia magistral de Bob Jessup y Dan Vanek el día, repito, jueves a las 18:30 en el Paraninfo de la Universidad Andina. Pablo, por favor. Sí, yo quería aclarar también que como tenemos interés en que esto tenga alguna resonancia, ¿no es cierto?, en la sociedad, y que además lo hagamos dentro del contexto latinoamericano, quería recordar, sí, que el día martes 4 a las 11 de la mañana, una colega brasileña, la doctora Daniela Campelo, va a presentar su trabajo sobre lo que ella llama éxitos presidenciales. Los impactos, los factores internacionales en éxitos presidenciales, que es un tema muy debatido, pero además interesante porque habrá que porque está muy cerca, ¿no es cierto? Ella se refiere a éxitos electorales, es decir, cuando un presidente logra reelegirse o logra que su sucesor sea elegido. Es un tema muy interesante. Ella lo mira desde la perspectiva de la mediación internacional que hace el Estado, y que, bueno, si le interesa a usted, a sus oyentes, pues están bienvenidos. Una vez más, esto está... ¿Ahí en el Paraninfo también? No, de la universidad? Esto va a tener lugar en un aula de la universidad, pero ustedes pueden consultarlo a través de la página web. Pablo, para terminar y agradecerles nuevamente y desearles éxito en el seminario. La pregunta última sería ¿el Estado nuestro está por construirse? ¿Decidimos algo el domingo? El Estado siempre está en construcción. Yo creo que en estos años se ha avanzado algunos elementos que han hecho al Estado ecuatoriano relativamente menos débil de lo que era hace 10 años, pero sin lugar a dudas es todavía un Estado de una debilidad absoluta, o casi absoluta. Y me refiero a debilidad para el hecho de efectivamente producir los dos retos que tenemos en Ecuador concretamente y en América Latina, que es incluir a las personas y lograr tasas de crecimiento económico que nos permitan sostener la vida del país por varias generaciones. Eso solamente se logra con un Estado fuerte, y eso es lo que no hemos logrado en estos años. Pero claro, esto va a ser materia de volverles a invitar, porque esto del Estado fuerte también, ¿qué nomás significa? ¿No? Y claro, y ahí van a haber algunas cosas. Esteban, ¿este domingo el Ecuador elige dos formas de ver el Estado, entre dos formas o no? Sí, sinceramente yo he visto, bueno, estamos en silencio electoral y por lo tanto no podemos referirnos muy específicamente a eso. Lo que yo sí puedo decir es que tal vez habría o hubo tal vez un déficit en las discusiones que se han dado en el último mes con respecto precisamente al rol del Estado en Ecuador desde el lunes en adelante, o no desde el lunes, desde mayo en realidad. En adelante, y yo creo que hubo una pobreza relativa en esa discusión, ¿sí? Y precisamente viene al caso repetir que nuestra conferencia va a llenar un poco ese
ese déficit que hubo en la discusión sobre el rol del Estado en Ecuador, pero también en América Latina, ¿no es cierto? O sea, el Estado ha sido nombrado muchísimas veces y yo creo que en la gran mayoría de las veces mal nombrado, precisamente por la ausencia de este tipo de debates que profundicen sobre qué significa el Estado, cuál es su rol, cuál es la diferencia entre Estado y democracia, Estado y gobierno, etcétera. Yo les agradezco nuevamente a ustedes. Han estado dos politólogos y me dejan realmente con un apetito de discutir algunas cosas, como claro, como por ejemplo decir qué será demasiado Estado, menos Estado, más sociedad civil. ¿Qué nomás significará aquel que quiere ser el jefe total del Estado? ¿Qué atribuciones nomás tiene? ¿Serán necesarias 5 poderes? ¿Será devolver a los 3 nomás? ¿Será devolver a unos 6 poderes? No sabemos, pero claro, esta es una discusión que los académicos pueden aclararnos y lo han hecho. Me felicito por haberles invitado y le felicito a la universidad que esté llevando los temas que deben ser llevados a la academia, ¿no? Así es que mucha suerte, éxito. Estamos bien representados como Ecuador en ustedes. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde. Nuevamente agradecer a nuestros amigos de la 920 que nos siguen, de el Facebook Live, y nos estamos encontrando el día lunes ya con un presidente electo, pero también creo que vamos a tener información el día domingo desde la cadena Democracia. Han estado Pablo Andrade y Esteban Nichols.